Al Señor, se pueden sentar mis hermanos, los niños pueden pasar a sus clases. Mientras tú buscas en el libro de Ageo, en el capítulo 1, verso 14. Ageo, capítulo 1, verso 14. Y he titulado este mensaje Despertados por Dios. Aleluya. Despertados por Dios. Dice así la palabra del Señor en el primer capítulo del libro de Ageo, en el verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Gracias. Sea tu nombre bendecido, Dios, por todas las generaciones. Sea dada a tu gloria la alabanza de vida en esta mañana, Señor. Y no queremos ser deudores, Dios. Queremos darte lo que te corresponde. Toda exaltación. Ruego para que en esta mañana tu Espíritu Santo siga fluyendo entre nosotros, para que haya libertad en este lugar para exponer, explicar, predicar tu palabra. Y no solamente eso, sino para que hayan corazones en este lugar hambrientos de ti. Gente que tome esta palabra, la abrace y salga de este lugar para ser obedientes. Obedientes a lo que tú puedas estar hablando a nuestro corazón, Señor. Declaro mi incapacidad, declaro mi impotencia y suplico en esta hora la asistencia de tu Espíritu. Muévete, háblanos, transfórmanos en esta hora. Te lo suplico en esta hora, Dios, en ese poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Puedes tomar un instante para decirle al Señor, háblame, Dios? Háblame, Señor, háblame. Háblame en esta mañana, necesito escuchar tu voz. La semana pasada, Dios nos estuvo hablando sobre cuál es la dinámica dentro de su reino, cómo opera el reino de Dios. Ese reino al cual nosotros pertenecemos ahora. Y vimos cómo bajo este nuevo gobierno, nuestra prioridad, nuestra mayor motivación, nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor anhelo debe ser el hacer la voluntad de Dios. Darle a Dios lo que es el primado de nuestras vidas. Cuando usted pone a Dios primero, lo vimos en Mateo capítulo 6, Él se encarga de suplir lo que son nuestras necesidades primarias, que vienen a ser alimento y vestido. Le invito a que vuelva a repasar ese capítulo del libro de Mateo, capítulo 6, porque vimos que es el antídoto contra lo que es el afán y la ansiedad. El poder confiar en Dios, porque sabemos que nosotros tenemos a Dios como primero en nuestras vidas. Entonces, cuando usted vive de esta manera, acogiéndose a la norma de lo que es el reino de Dios, primero Dios, enfocados en hacer la voluntad de Dios, todas sus necesidades están cubiertas. Amén. Pero cuando usted no vive de acuerdo a lo que es ese principio del reino de Dios, entonces usted no está protegido contra lo que es el afán y la ansiedad. Cuando usted no vive de la manera que Dios ha establecido, poniéndolo a Él primero, haciendo la voluntad de Dios primero, usted se sumerge en las mismas aguas turbulentas de afán, ansiedad, temor, confusión, turbación del alma que el resto de las personas. Y cuando hablo del resto de las personas,
Me refiero a aquellos que no pertenecen a este nuevo reino. Y hoy quiero recordarte lo que narra las Escrituras en relación a esa movida que da el pueblo de Israel desde Babilonia. Durante 70 años habían estado cautivos, y ese regreso que ellos tienen a Jerusalén con la encomienda de comenzar a ocuparse de lo que es la obra del Señor. Y creo que vale la pena resaltar que el pueblo de Israel está 70 años en ese cautiverio en Babilonia precisamente porque no pusieron a Dios como primero en sus vidas. Wow. Es decir, que el sacar a Dios del primado provoca en ellos cautiverio, provoca en ellos esclavitud, provoca en ellos un caos en su vida. Y quiero que mantengas eso presente. Pero ellos regresan y olvidan aquel mandato que Dios les había dado en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor les dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Dios establece para este pueblo que está viviendo en lo que es su reino y su gobierno, algo espiritual obviamente, amarlo a Él sobre todas las cosas. Esto no es otra cosa que primado, darle a Dios lo primero. Y cuando ellos regresan del cautiverio en Babilonia, ellos llegan a una tierra devastada. No tenían casa, no había un templo donde adorar al Señor. ¿Sabes que cuando tú dejas de funcionar de acuerdo a las normas del reino de Dios, esto comienza a provocar caos en nuestras vidas? Cuando usted está en el orden de Dios, las cosas fluyen. No significa que es un camino de rosas, no significa que no hay problemas, nada que ver. Hay problemas, hay situaciones, sufrimos enfermedades, a veces hay problemas financieros, pero sobre todo eso, usted puede sentir la paz, la fortaleza y Dios abriéndole puertas donde usted antes no podía. Y usted puede ver la mano del Señor. Pero cuando usted está fuera de lo que es esa voluntad del Señor, hay caos, hay problemas, hay ansiedad, hay angustia, hay temor, hay turbación. Y es lo que este pueblo comienza a experimentar. Y como les dije, llegan a una ciudad devastada, donde ni tan siquiera tenían un templo donde ellos pudieran restaurar su comunión y su relación con Dios. Porque para el pueblo judío la relación con Dios giraba alrededor de lo que es el templo. ¿Por qué? Porque era en el templo, en el único lugar donde ellos podían realizar sacrificios. Sacrificios que le permitían a ellos adorar a Dios y tener una relación cercana con Dios. Sin templo no tenían donde efectuar esos sacrificios. De manera que su adoración a Dios se veía afectada. Y si estamos diciendo que sin templo no podían adorar debidamente al Señor, ¿cuál debió ser la prioridad del pueblo al llegar a Jerusalén? Edificar el templo. Esto debió haber sido su prioridad. En cambio, ellos dijeron, si usted lee ese verso 2 del capítulo 1 del libro de Ageo, ellos dicen: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Y cuántas veces nosotros no nos comportamos de esa misma manera? Dejamos para después las cosas que son la prioridad en el reino de Dios, las cosas que son el interés de Dios, y los dejamos para después porque para nosotros no nos llama la atención. No es algo que nos emocione, quizás, no es algo que nos entusiasme. De pronto
Salir de vacaciones entusiasma. Ir a una vigilia, quizás ir al cine y ver una buena película del género que nos guste a nosotros, eso entusiasma. Pero venir al templo para un culto de oración, quizás irnos de crucero, eso nos entusiasma. Pero ir a la comunidad de escasos recursos a predicar la palabra, eso quizás no tanto. Esta actitud, quiero decirte, trae como consecuencia un espíritu dormido y alejado de Dios. Era necesario que el pueblo fuera despertado. Dígalo, era necesario que fueran despertados. Era necesario que el espíritu de ellos adormecido fuera despertado por la mano de Dios para que ellos pudieran activarse en la obra del Señor. Y quiero decirte, y vengo como mensajera del Señor para decirte que Dios espera de ti un espíritu despierto que muestre verdadero interés por todas aquellas cosas que son el anhelo de Él. Amén. ¿Y qué es lo que anhela Dios? Pues Dios anhela tu santificación. Dios anhela que tú alcances la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios anhela que tú te comportes como cuerpo, como iglesia, y que te involucres en la obra, en lo que es la edificación, el fortalecimiento de su cuerpo, que es la iglesia aquí en la tierra, y lo que es el establecimiento de su reino en este mundo. Amén. Y quiero señalarte rápidamente señales que aparecen en la Escritura de que aquel pueblo estaba adormecido. Y lo primero es, la primera señal de adormecimiento espiritual es postergación. Diga, postergación. ¿Usted sabe lo que es eso? Dejar para después. Mañana lo hago. Como dicen en mi país, cuando Colón baje el dedo. Y para los que no lo entienden, en la misma capital, en San Juan, hay una estatua de Cristóbal Colón que tiene el dedo levantado. ¿Cuál dedo es? Tiene un dedo levantado. Entonces el puertorriqueño dice, es una estatua con el dedo levantado. El puertorriqueño dice, cuando Colón baje el dedo. En otras palabras, nunca. Cuando la rana críe pelo, dicen otros. Después, más tarde, mañana. Quiero decirte que la postergación es un muy mal hábito. El hábito de posponer las cosas relacionado a lo que es la vida espiritual es señal de que estamos dormidos. Mire, no podemos negar el hecho de que el pueblo había experimentado situaciones muy difíciles. Es una realidad. Usted sabe lo que son 70 años siendo esclavos. Lo habían perdido todo. 70 años en esta situación. 70 años es toda una vida. De hecho, hay una generación que nace en lo que es este proceso de cautiverio. Y ellos están regresando después de tantos años, y para algunos están llegando a un lugar totalmente nuevo y diferente, porque nunca habían estado allí, porque nacen en el cautiverio, en Babilonia. Y llegan a una ciudad devastada, una situación económica terrible. No solamente eso, no hay casa, no hay templo, no hay trabajo, no hay comodidades, no hay seguridad porque la ciudad no tiene un muro que la proteja. Y ellos se dicen a sí mismos, Dios
entiende. ¿Cuántos ante sus situaciones adversas se acomodan y se dicen a sí mismos, Dios entiende? Dios sabe por lo que yo estoy pasando. Lo interesante es que ninguna de estas circunstancias representaba una excusa válida delante del Señor. Dios sabía que no era la circunstancia lo que estaba impidiendo la reconstrucción de aquel templo y de aquella ciudad. Dios sabía que lo que impedía la reconstrucción y el avance era la actitud del corazón de aquel pueblo. Wow. Entonces la actitud de postergar lo de Dios nace de un corazón egoísta. Un corazón que está centrado en sí mismo. Escucha lo que te estoy diciendo, en el nombre del Señor. La actitud egoísta centrada en nosotros mismos es señal de estar dormidos espiritualmente. Y si usted analiza la iglesia de este tiempo, usted se va a dar cuenta cómo cada día más personas corren tras sus sueños, sus anhelos, sus aspiraciones, sus deseos, sus intereses, su conveniencia, dejando a Dios de lado. Es el carácter del hombre de este tiempo. Pero bendito sea el nombre del Señor, que Él como Padre amante nos sacude en esta mañana para que despertemos y entendamos que hay que darle el primado a Él. Cuando tú has sido despertado espiritualmente, tú comienzas a sentir un fueguito por dentro. Tú comienzas a sentir esa inquietud que te lleva a buscar primero lo de Dios. Tú comienzas a sentir ese deseo de agradar a Dios, ese temor reverente de hacer la voluntad de Dios. Eso es señal de un espíritu despierto. Lo segundo que podemos ver, la segunda señal, la primera, ¿cuál era? Postergar. Dejar para después aquellas cosas que para Dios son prioridad. La segunda es prioridades equivocadas. Verso 4 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Hay una versión que dice lujosas, y esta casa está desierta. Dios nos está confrontando y Dios les está diciendo: ustedes tienen tiempo, ustedes tienen fuerzas, ustedes tienen recursos para embellecer sus propias casas, pero no tienen tiempo para dedicarse a lo que son los asuntos del reino. Fíjense cómo el orden de prioridades es importante, porque el orden de prioridades establece cuán importante es Dios para ti. No basta con que tú digas que Dios es primero en tu vida. Tú necesitas actuar, comportarte, incluso planificar de acuerdo a ese orden de prioridades. El hacer la voluntad de Dios primero. Dios reclama el primer lugar en el corazón de su pueblo. Te lo voy a volver a decir. Dios reclama el primer lugar en el corazón de su iglesia. Él no se va a conformar con nada menos, porque Él es el Señor. Lo tercero, improductividad. Esto es bien interesante. Quiero leerte algunos versos a partir del verso 6, y quizás algunos se vean retratados en esto. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¡Qué terrible! Dios le está diciendo al pueblo: ustedes me han dado la espalda para seguir sus propios caminos. Y están en una carrera desenfrenada que es improductiva. Y por más que se esfuerzan, no logran. Y el Señor se lo representa de esta manera: comen pero no se sacian, beben agua pero siguen teniendo sed. Trabajan mucho, pero cuando van a ver el fruto de lo que han hecho, es como si lo hubiesen echado en un saco roto, porque no se ve el resultado. Y el Señor les dice: esto tiene una razón de ser. Yo he llamado a la sequía, yo he aguantado la lluvia de bendición para que ustedes entiendan que necesitan establecer prioridades correctas. Primero mi reino, primero mi casa, primero mis asuntos, primero mis negocios, y lo demás lo añado. ¿Cuántos pueden decir: Dios, ayúdame? Ayúdanos, Señor. Porque es que en el sistema en el que nos encontramos, muchas veces nos arropa, hermanos, y nos encontramos comportándonos como todos los demás. Mire, la falta de propósito, esa sensación de vacío, de soledad, de frustración, de tristeza, con razón o sin razón aparente. Me explico. Hay momentos en nuestra vida donde las circunstancias no son favorables y usted se siente mal en respuesta a las circunstancias. Y las cosas no le están saliendo bien y usted se siente que su vida no tiene propósito, no tiene sentido. Pero hay otros momentos en donde las circunstancias son favorables, pero de igual manera usted se siente vacío, sin sentido, sin propósito su vida. Y esta sensación, quiero decirte, que puede ser una señal de que mi espíritu está adormecido. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo despertar el espíritu? Lo primero es que es una acción del Señor. Amén. Es una acción de Dios. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer. Amén. Versos a partir del 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y oyó todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Lo primero es oír. Abrir nuestros oídos, dar atención. Usted sabe que en el original, para la palabra oír y obedecer es la misma raíz, exactamente la misma para el judío. Por eso la palabra en su raíz es la misma, oír y obedecer. En otras palabras, oír la voz de Dios debe ser igual a obedecer. Recibes el mensaje y obedeces. Lo segundo que acontece aparece al final de ese mismo verso 12.
y temió el pueblo delante de Jehová. Y ese temor no es miedo de susto, sino que es un respeto, es reverencia a la palabra y a la persona de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos estar conscientes de que Dios, como Padre amante, disciplina a sus hijos. Y la disciplina del Señor nos ayuda a tener una vida recta delante de Él. Por eso tenemos que conducirnos con temor reverente delante del Señor. Lo primero es oír. Lo segundo es temer, es decir, respetar a Dios y a su palabra. Y lo tercero lo vemos en ese verso 14, cuando dice: vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuál sería el tercero entonces? Trabajar en la casa. Actuar. Acción. Muy bien. Si no sientes deseos de orar, ¿qué haces? Oro. Si no me surgen los deseos de leer la palabra, ¿qué hago? Leo. Si no tengo deseos de congregarme, ¿qué hago? Me congrego. Me visto más rápido que nunca. ¿Me estás entendiendo? Tu carne siempre te va a llevar al sentido contrario de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Hasta que alcances un nivel de espiritualidad y comunión y presencia de Dios que puedas declarar igual que el salmista: aún mi carne te anhela. Lo que se opone naturalmente ha comenzado a anhelar a Dios. Me hace falta, necesito lo que son esas disciplinas espirituales de oración, estudio de la palabra, ayuno, congregarme, meditar en la escritura. ¿Qué implica, hermanos, el ser despertados en el espíritu? Pues quiero decirte que es entrar en el ambiente espiritual. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, la iglesia de Jesucristo, si usted lo analiza, se va a dar cuenta que tiene sus inicios en lo que es un ambiente, una atmósfera espiritual. ¿Recuerdan aquellos 120 que estaban en el aposento alto? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Entonces había una atmósfera de espiritualidad en aquel lugar. Había una atmósfera de búsqueda del Señor. Y en ese instante se inicia lo que es la construcción de un templo espiritual. Usted tiene que entender algo, porque primero en Ageo se está construyendo un templo en lo natural. Pero ahora en el nuevo pacto, el templo que se está construyendo es un templo espiritual. Y habían 120 reunidos en el aposento alto, aguardando la promesa del Espíritu Santo, tal y como Jesucristo había dicho. Y el Espíritu Santo viene como divino constructor y comienza a edificar lo que es un edificio espiritual, que no es otra cosa que la iglesia de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y verso 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Entonces, ¿qué es usted? Piedra viva. ¿Cómo? Usted es una piedra viva. Usted es una piedra dentro de este edificio que se llama el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Por eso dice que ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces usted es una piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué?
Ya usted no necesita un templo en lo natural para restaurar su adoración a Dios, porque ahora usted mismo es parte de ese templo. Usted es esa casa espiritual, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios de animales. No. Sacrificios como espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? Mientras estemos dormidos espiritualmente, no hay entendimiento de las cosas espirituales. Alguna gente me dice, pero es que leo y no entiendo absolutamente nada. Es señal de que necesitas despertamiento espiritual. Alguna gente me dice, es que oro y me quedo dormido. Es señal de que necesitas despertamiento espiritual. Alguna gente puede estar hasta las 3 de la mañana frente a la computadora, frente al televisor, pero llegan aquí al templo y lo que hacen es dormir. Es señal de que necesitas despertamiento espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan despertamiento espiritual? Amén. Mucho apetito por las cosas de la carne, pero nada de apetito por las cosas del Espíritu. Señal de que necesitamos despertamiento espiritual. Cuando tu espíritu es despertado, nos damos cuenta, hermanos, de que nuestra vida no solamente es material, sino que también es espiritual. Amén. Usted no solamente es carne y emociones, usted también es espíritu. Juan capítulo 4, verso 23, y estoy casi cerrando. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? En espíritu y ¿cómo? En verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo únicamente usted puede adorar a Dios? ¿Cuál es la adoración que Dios recibe? La que se echa en espíritu y en verdad. O sea que para adorar a Dios, usted necesita que su espíritu esté despierto. Y necesita hacerlo en verdad, es decir, que sea algo sincero. Por eso dice la Escritura, el salmista, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Espíritu al Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Mire, la adoración a Dios tiene que ser en el espíritu. Por eso nosotros en esta casa enfatizamos que los que se paren en este altar no solo sean músicos, sino que sean adoradores. Y yo quiero que por favor los que ministran en el altar presten atención a lo que estoy diciendo. No importa tu talento, cuán impresionante sea delante de los hombres. No importa la ejecución de tu instrumento, cuán experto te hagas. Nada de eso realmente impresiona el corazón de Dios. A Dios lo que lo impresiona es que tú lo adores en espíritu y en verdad. Pero tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes en público adorar cuando en privado no tienes una relación con Dios. Y esto no solamente es para los que se paran en este altar, eso es para todos nosotros. De hecho, lo que acontezca en esta plataforma será un resultado de lo que ocurrió en el lugar secreto. La unción, el fluir del Espíritu de Dios, el respaldo del Espíritu Santo de Dios, el mover que pueda
establecerse entre nosotros vendrá como resultado de un tiempo de humillación, de quebrantamiento, de búsqueda, de reconocimiento que el único grande es Dios. Amén. Y como resultado, Él nos bendice con su presencia. ¿Cuántos lo pueden entender? Amén. Ustedes están muy serios. Cualquier otro tipo de adoración es inaceptable. ¿Me escuchó? Hay momentos, yo he tenido esta experiencia, hay momentos en donde la ejecución de un instrumento o el canto quizás no es el mejor, pero está hecho con tanto reconocimiento de la grandeza de Dios, con tanta humillación, que nos sobrecoge un ambiente maravilloso de la presencia de Dios. Y los errores humanos no importan. Como que pasan, no tienen importancia ninguna. Lo importante es que Dios se movió. Pero hay otros momentos donde lo que escucho es ruido. Y temo que sea lo mismo que está escuchando Dios. Ruido. Porque lo que se está haciendo no se está haciendo como un acto de adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios. Yo no sé tú, pero cuando esta iglesia adore a Dios, yo no quiero que Dios escuche ruido. Yo quiero que Dios escuche el cántico de los redimidos, que reconocen su grandeza y reconocen su poder. Cuando los judíos llegaron a Jerusalén, después del cautiverio, ellos comenzaron a construir primero para ellos, porque su espíritu estaba adormecido. Pero cuando fueron despertados espiritualmente por la mano de Dios, surge en ellos el anhelo, el deseo, el interés de construir lo que es el templo, de edificar lo que es su adoración a Dios. Entonces, hermanos, despertados en el espíritu es vivir en el ambiente espiritual. Ageo capítulo 1, te lo quiero volver a leer, verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Entonces ellos fueron despertados a vivir en el ambiente de lo espiritual. Y vivir en un ambiente espiritual es dormir, es comer, es alegrarse, es trabajar, es moverse, es deleitarse en Dios. En otras palabras, Dios como centro. ¿Cuántos saben que Dios no es carnal? Que Dios no es carne, que Dios no es materia, que Dios es espíritu. ¿Cuántos saben eso? Dios es espíritu. Es más, Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios es espíritu. Amén. En la concepción nuestra humana siempre lo vemos como un hombre. De hecho, Él se presenta a sí mismo para que lo podamos entender mejor, porque es la manera de nosotros relacionarnos. Se nos hace difícil relacionarnos con algo que no conocemos. Pero Dios realmente es espíritu. Es una fuerza poderosa el Señor. Él es energía, Él es poder, Él es potencia. Nosotros tendemos a clasificar las cosas en espirituales y en no espirituales. ¿Usted se ha fijado en eso? Ir al templo, ¿eso es qué? Espiritual. Ir al súper, no, eso no es espiritual. Leer la escritura, eso es espiritual.
súper espiritual. Ir a la playa. No. ¿Qué va? Eso no. Evangelizar una vida, hablarle del amor de Cristo. ¿Eso es espiritual? Eso es espiritual. Usted sabe que todo en nuestra vida es espiritual. ¿Lo escuchó? Todo en nuestra vida es espiritual. Porque todo lo que usted hace tiene una repercusión espiritual en usted. Y dice la Biblia que todo lo que hago tengo que hacerlo como para el Señor. Entonces todo lo que yo hago afecta positivamente o negativamente lo que es mi relación con Dios. Amén. Mi comunión con el Señor, mi adoración al Señor. Entonces tenemos que quitarnos esa idea religiosa de la cabeza, que cuando yo estoy haciendo las cosas que explícitamente me dice la Biblia que a Dios le agradan, yo soy espiritual. Pero cuando yo me estoy dedicando, ocupándome de ciertas cosas que están en el ámbito de lo natural, ya yo no soy espiritual. Usted está llamado a andar en el espíritu. Cuando va al súper, cuando tiene un tiempo de recreación, cuando está practicando su pasatiempo, cuando está manejando su vehículo, y usted tiene prisa y parece que convocaron a todos los lentos y todos los lentos están frente a usted. ¡Oh! Aleluya. Y usted dice, están haciendo carrera, a ver cuál llega más lento, cuál conduce más lento. ¿Y ha pasado eso usted? Y hay 3 vehículos y usted no encuentra por dónde pasar. Avanza, mijito, avanza. Y usted le echa la culpa al diablo. Cuando se hubiese salido 15 minutos antes hubiese sido mejor. Gloria al Señor. ¿Sí? Pudiéramos pedir más tranquilos y relajados, porque nos sobra el tiempo. Usted está llamado a ser espiritual. Y la manera en que usted puede ser espiritual es poniendo a Dios primero en su vida. No hay atajos para esto. Dios es primero. Tú comienzas a vivir en la atmósfera que habita Dios, que es una atmósfera espiritual. Y cuando usted habita en esa atmósfera de lo espiritual, usted comienza a experimentar lo que es sobrenatural. Amén. ¿Cuántos quieren esto, hermanos? Yo me pregunto, ¿cuántos en esta mañana se sentirán cansados de la vida que están viviendo? Del corre y corre, del afán, de la ansiedad, de la angustia, del temor, de la preocupación continua y constante. Quiero decirte algo, la semana pasada, si no estuvieron acá, busquen por favor el CD o métanse en YouTube y lo van a poder ver. Mateo capítulo 6. El antídoto contra lo que es el afán y la ansiedad. Y una de las cosas que el Señor nos hablaba por su palabra es que esta palabra, ansiedad, habla de estar dividido entre 2 pensamientos, entre 2 posturas. En un instante creo que Dios lo es todo, creo que Dios va a suplir, creo que Dios no me va a fallar, creo que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y al siguiente instante estoy dudando, estoy con temor, estoy con carga, estoy con preocupación.
Y usted podrá decir, bueno, pero es que eso es natural, porque eso es parte de la lucha de nosotros entre lo que es la carne y el espíritu. Sí, eso es cierto. Es una lucha continua y constante. El problema es que va a predominar aquello que sea más fuerte en ti. Si en ti es más fuerte el espíritu, entonces van a predominar las cosas del espíritu. Podrás saltarte un pensamiento de duda, pero serás rápido en desecharlo, porque sabes que puedes confiar en el Señor. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están cansados del afán y la ansiedad en la que están viviendo? Yo quiero que te pongas de pie. Y si quieres, el altar está abierto. Pero como siempre digo, por favor, no te levantes porque creas, porque pienses que es lo que yo estoy esperando. Pobrecita pastora predicó y nadie se levantó. No. Porque no es mi palabra, es la palabra de Él, del Señor. Y cuando respondes a ella, no respondes a mi llamado, respondes al llamado de Él. Los que han pasado del altar, vénganse más para acá. ¿Sabe que la Biblia dice que en los postreros tiempos será muy característico el afán? Y de hecho hay una advertencia para el pueblo de Dios. Y la advertencia es que estemos despiertos espiritualmente, que estemos apercibidos, no vaya a ser que nos alcance lo que es ese advenimiento de Jesucristo y nosotros estemos envueltos en lo que es el afán y la ansiedad. Entonces hay una advertencia. Cuán fácil es ser arrastrados por la corriente de este mundo. Y estamos expuestos continuamente al mensaje que sale por la televisión, por la radio, por los medios noticiosos, por las conversaciones con los compañeros de trabajo, expuestos a información continuamente. Y no nos damos cuenta que el enemigo comienza a poner en nosotros presiones y cargas. Y usted comienza a vivir una vida de ansiedad y de angustia. Y usted estaba contento con el carro que maneja hasta que ve que alguien se compró un carro mejor que el suyo. Y usted comienza a desear, yo quiero lo mismo, yo quiero lo mismo, yo quiero lo mismo. Y usted está contento con el lugar que usted vive hasta que pasa por el frente de una casa y usted dice, wow, yo quiero eso. Y comienza esa necesidad en usted, que sabe cómo la Biblia lo llama, codicia. Y cuando venimos a ver, estamos sobrecargándonos a nosotros mismos, totalmente desenfocados del reino de Dios. Y casi ni pensamos que Cristo viene pronto y que estamos de paso. Amén. ¿Lo puedes decir? Estoy de paso. Esto no es. Él tiene algo mejor para mí, algo excelente. Señor, hay hermanos que responden a tu llamado, que son humildes en esta hora, reconociendo que el estilo de vida que están viviendo no es aquel que tú diseñaste en este nuevo pacto, que se han salido de las normas de tu reino. Buscarte a ti primero, confiar en ti plenamente, reconociendo que tú cuidas de los tuyos. Y sabemos que miles de hermanos nuestros dispersos sobre la faz de la tierra tienen las mismas luchas y batallas. Y ante todos nosotros está el mismo reto: mantenerte a ti primero, Dios. Amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón,
toda nuestra alma. Eres tú, Jesús. Te pedimos perdón en esta hora, Señor. Mi alma anhela. Te pedimos perdón en esta hora, Señor. Enséñanos, Dios. Mira aquellos que pudieron haber llegado cargados en esta hora. Eres tú, Jesús. Quizás agobiados por los problemas, las circunstancias. Aquellos que han estado sintiéndose, oh Dios, con una vida sin propósito, sin sentido. Oro en este momento para que el espíritu de ellos sea despertado, para que tú comiences a soplar sobre cada uno de ellos aliento de vida en esta hora, Señor, para que enciendas ese vivo fuego en los corazones, Dios mío, que comiencen a arder para ti, Dios, que vuelva el anhelo, el amor a tu presencia, la pasión por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Que esta iglesia, que cada uno de mis hermanos, todos juntos, podamos ponerte a ti primero, Señor. Eres tú, Jesús. Si hay algo que entiendes has puesto primero que el Señor, te invito a que ahí donde estás rindas eso al Señor. Ríndelo en esta hora. Dile: te lo ofrezco, Señor.